ponernos de pie, por favor. En nombre de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 87 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 88ª ordinaria se pone a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia, que califica de suma para el despacho del proyecto de ley sobre armonización de la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica, y la ley 20.032, que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados, con la ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. En segundo lugar, un oficio de la Corte Suprema, mediante el cual remite para conocimiento de la Comisión un informe emanado por la excelentísima Corte acerca del proyecto de ley antes enunciado. En tercer lugar, un oficio del secretario general de esta corporación comunicando que en esta comisión el diputado don Roberto Celedón reemplazará de forma permanente a la diputada Clara Segardía. Cuarto, un correo electrónico de la diputada señora Viviana Delgado, mediante el cual expone vulneración de derechos de una adolescente que lleva más de 100 días hospitalizada con una enfermedad psiquiátrica sin recibir el tratamiento ordenado por el tribunal competente debido a una deuda del servicio Mejor Niñez con una clínica privada. En quinto lugar, un oficio del defensor de la niñez, mediante el cual solicita exponer a la comisión su opinión técnica respecto del proyecto de ley sobre armonización. En sexto lugar, un correo electrónico de la representante del Banco Mundial, señora Ana María Muñoz, que había sido invitada a esta sesión para exponer sobre el proyecto de guarderías infantiles. En su correo informa que, dado el rol como organismo multilateral del Banco Mundial, no puede referirse o emitir opiniones sobre proyectos de ley o sobre la labor parlamentaria. Lo que sí podría hacer, si la Comisión lo estima bien, es emitir un informe, digamos, sobre legislación comparada. Eso. Y esa es la cuenta, Presidente. Muchas gracias, secretario. Vamos a aprovechar entonces de darle la bienvenida a esta Comisión de Desarrollo Social. Vamos a tener harto trabajo estos meses que quedan del año legislativo, así que le damos la bienvenida al diputado Roberto Celedón. Un gusto de tenerlo acá. Sabemos que va a ser un aporte. Referirse a la cuenta, le doy la palabra. También. ¿Quiere hablar? Le damos la palabra y después la diputada Delgado. Mire, como en el segundo tema está invitada la Fundación Crea Equidad y está la señora Natalia Flores, yo me voy a permitir retirarme porque un hijo mío está en esa. Entonces, Se tiene que retirar. claro, porque no, me parece prudente, no tengo idea de qué se va a tratar, pero me parece prudente no estar presente. No hay problema. Ya. No se preocupe, diputado. Pero quiero dar esa explicación. Encantado de estar aquí con bueno, perfecto. Con la subsecretaria de la... Bueno, no hay problema, diputado. Le damos ahora la palabra a la diputada Delgado, que lo solicitó, y continuamos. Gracias, Presidenta. Solo hacer referencia a la cuenta, al punto 4, donde hablamos de una niña que lleva más de 100 días hospitalizada. Quisiera oficiar a Mejor Niñez para que nos explique del caso. Les vamos a enviar por interno todos los antecedentes. Eso, Presidenta, gracias. Tomamos de acuerdo entonces, ¿ya? Tomamos de acuerdo por el oficio, no hay problema. Ahí le puede entregar más antecedentes después la diputada Delgado para efecto, ya. No hay problema. ¿Alguien más se quiere referir a la cuenta? Diputada Morales, ¿tiene puntos varios? Sí, sobre eso.
recibir al defensor de la niñez para que pueda exponer los antecedentes que tiene ese organismo acerca de los casos de los graves abusos y vulneración de los derechos de los niños registrados recientemente en la ciudad de Rengo, que acá dice Rancagua, pero es Rengo, Iquique, y que fueron divulgados a través de los reportajes de televisión. Y no sé si va a llegar el defensor a poder exponer con respecto a la situación que ocurrió. Yo me encontré con él en el pasillo, diputada Morán, y dijo que iba a familia y después venía para acá. Eso lo podemos dejar en el segundo lugar. ¿Les parece? Efectivamente, ¿sí? Complementando su información, se comunicó con la Secretaría, don Anuar Quesilli, para informar que debido a un compromiso previamente agendado, tiene que concurrir primero a la Comisión de Familia y aproximadamente a las 18:30 estaría aquí para exponer sobre No hay tema. problema. ¿Hacemos el acuerdo? ¿Cambiamos el orden? Sí. Ya. Entonces nos vamos. ¿No hay más puntos varios? Tiene la palabra diputada Delgado. Micrófono, por favor. Sí, ahora. Ya, como decía, nos llegó una carta abierta de la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y la quiero leer. Nos dirigimos a ustedes con la finalidad de elevar un grito de empatía y urgencia en nombre de los cientos de niños, niñas y adolescentes que hoy viven en sistemas residenciales y de los miles que forman parte de los distintos dispositivos del sistema de protección. Nos mueve la convicción ética y profesional de que la actual situación que enfrenta el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia debe ser mirada con atención, responsabilidad y acción decidida. Una institución que fue creada para velar por la protección integral de la infancia y adolescencia más vulnerada de nuestro país, pero que hoy atraviesa una crisis profunda, marcada por la descoordinación, la falta de conducción ministerial y la precarización progresiva del sistema. El sistema de garantías establecido precisamente para asegurar los derechos del niño, niñas y adolescentes no está cumpliendo su promesa ni su mandato legal según la Ley 21.430, que debía dar paso a un nuevo paradigma de protección integral. No ha sido implementada con la fuerza, celeridad ni convicción necesaria y el resultado es evidente. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes siguen siendo vulnerados sistemáticamente, mientras los equipos profesionales que lo acompañan diariamente enfrentan abandono institucional, sobrecarga laboral y ausencia de lineamientos claros. Desde ANTRAP hemos sostenido con firmeza que nuestra disposición al diálogo, a la colaboración propositiva y a la defensa tanto de los derechos de la niñez como de quienes trabajan al servicio de ella. Sin embargo, no podemos guardar silencio ante la inacción de las autoridades, ni ante el deterioro institucional que amenaza la esencia del mandato de protección del Estado. Por ello, hacemos un llamado a ustedes, autoridades del país, actores políticos, legisladores y ciudadanía en general, a abrir los ojos frente a esta realidad. El Estado no puede seguir fallando a quienes más lo necesitan. Los niños no pueden esperar. Creo importante, Presidenta, si podemos oficiar invitar a la asociación que venga en nuestra próxima sesión y escucharlos con respecto a esto, porque esta carta se la mandaron a todos los diputados. Y quisiera hoy, a la 1:30, y quisiera solicitar el acuerdo para que los podamos invitar como expositores. A ver, yo creo que en el contexto de la discusión de la armonización de la ley podríamos escuchar a los funcionarios, no hay ningún problema, porque es el sentido de la discusión de la ley, ¿no? Así que yo creo que podríamos incorporarlo dentro de los invitados a la discusión. ¿Le parece? Gracias, Presidente. Sí. Entonces tomamos acuerdo, y lo otro es que, referido a un punto de la cuenta que tenía que ver con la invitada del Banco Mundial,
¿Cuál fue la... Voy a leer de nuevo Por el favor. punto, Sí. presidente. El punto 6 de la cuenta dice que correo electrónico de la representante del Banco Mundial, señora Ana María Muñoz, mediante el cual informa que, dado el rol como organismo multilateral que desempeñan, no pueden referirse o emitir opiniones sobre proyectos de ley o la labor parlamentaria. Agrega que, si es del interés de la Comisión, pueden presentar resultados o conclusiones acerca de la experiencia internacional en materia de cuidados y guarderías, lo cual sí se encuentra dentro de las esferas competentes. Ah, sí. Bueno, no es tan contradictorio, podemos invitarlo para saber los antecedentes y los datos que ellos tienen sin tener que referirse al proyecto. Eso tiene sentido, ¿no? Claro, claro, sí. No los vamos a casar con un proyecto, pero sí nos gustaría conocer los datos que tienen ellos, manejan como la experiencia exacta. Ya, entonces para que lo volvamos a coordinar en ese contexto del debate de la ley, que puede ser al final, qué sé yo, veamos cómo lo encajamos. ¿Le parece, Sí. secretario? Quizás hacer la invitación en ese contexto. Sí. Eso con respecto entonces a la cuenta. Vamos, no hay más puntos varios. Bienvenido, diputado Tubiti. Ya pasamos la cuenta, pero si tiene un punto vario, yo le puedo dar la palabra antes que... Muy bien. Entonces nos vamos a la orden del día y la presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Ya hemos acordado dar vuelta al punto 1 con el punto 2 porque el defensor se justificó, está en este momento en la Comisión de Familia del Senado y no puede estar acá. En principio va a estar a las 6:30 de la tarde. Entonces nos vamos a ir al punto 2 de la orden del día y dice continuar con la discusión general del proyecto de ley de origen en moción en primer trámite constitucional y reglamentario con urgencia calificada y simple que establece requisitos para otorgar patente municipal a guarderías infantiles, boletín número 16.379-04 y el vencimiento de la urgencia es el 23 de abril. Para tratar esta iniciativa, entre los invitados teníamos a la representante del Banco Mundial, pero el otro invitado que tenemos y que de hecho está conectado y le damos la bienvenida a la Comisión de Desarrollo Social y Superación de la Pobreza, al alcalde de la Municipalidad de Estación Central, el señor Felipe Muñoz. Bienvenido, alcalde. Le vamos a entregar la palabra para que se pueda referir al proyecto que vamos a empezar a discutir justamente el día de hoy. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Me dirijo inmediatamente, presidenta? Sí, por supuesto. Ahora, usted va a partir esta discusión porque la primera invitada no se va a conectar. ¿Tiene No, una no, presentación No, solamente o voy a solo hacer va a hablar? solamente unos comentarios. Espera un poquito porque está muy bajo. Espérame, le vamos a subir el volumen. Ya. Ya. Ahí viene. Rápidamente vienen a subir el volumen. Oiga, alcalde, ¿están todas las comisiones? ¿Usted cómo lo hace? Sí, me ha tocado harta presencia en comisión. Lo Todo que pasa pasa en que Estación acá, Central, todo todo pasa. pasa acá, diputada. Es por eso que se me convoca. Bienvenido, un gusto de escucharlo, Gracias. además de mi distrito. Y también del distrito de la diputada Delgado, así que tiene dos fans acá. Ya, alcalde, tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Agradecer la oportunidad de poder comentar este proyecto de ley que para nosotros de todas maneras es significativo. Ustedes deben conocer el caso de Estación Central, que es bien particular, principalmente porque hay un aumento exponencial en cantidad de habitantes a través de la proliferación de edificios en altura, tema que es de conocimiento a nivel nacional. Pero por otro lado también viene asociado al fenómeno migrante, una gran cantidad de personas migrantes, varios que han llegado de forma irregular al país, también se ubican acá a vivir en Estación Central, lo que va generando una situación que es bastante particular, un fenómeno que nos toca lidiar a nosotros diariamente. Por otro lado, tenemos que también nuestra comuna se ha vuelto célebre por distintos casos. Te recordarán hace un par de meses atrás respecto al fallecimiento de un infante en una guardería en este momento ilegal, en el cual estaba al cuidado de una persona que tenía muchos años cuidando niños. Contaba ella que tenía cerca de 17 años realizando esta labor y por primera vez le había pasado algo de esas características y lamentablemente fallece un menor que tenía menos de un año en circunstancias bastante lamentables.
Por otro lado, también ustedes conocen que frecuentemente estamos saliendo en los medios de comunicación porque algún niño o niña aparece colgando de uno de estos edificios que se construyeron. Entonces, tema aparte que en algún momento ver la posibilidad que se pueda comentar. Hemos visto con la alcaldesa Karina Delfino la posibilidad que ya entiendo que ya está ingresado el proyecto de ley, que se ha estado avanzando, que les pediría a ustedes que también nos ayudaran en eso, de poder obligar a que los edificios puedan contar con mallas de protección de manera de poder evitar que en este caso puedan seguir cayendo niños, mascotas, objetos que nos lanzan también mientras se realizan fiscalizaciones del comercio ambulante. Eso para nosotros también es algo que, entre paréntesis, nos serviría mucho poder contar con su apoyo. Sin embargo, también en estos edificios vemos cómo se genera este tipo de situación de guarderías infantiles que no cuentan con las medidas de resguardo ni con las competencias técnicas, niños que están resguardados dentro de un closet de estos departamentos además que son muy pequeños, 17, 21, 24 metros cuadrados, que no reúnen las condiciones para que los niños puedan desarrollarse. Sin embargo, dado la necesidad, es que también, teniendo en cuenta que el caso nuestro, que el aumento exponencial de en cantidad de habitantes nos deja en una situación que nos faltan cerca de 10 jardines infantiles en nuestra comuna, estando con una lista de espera del 200%, según lo hemos conversado también con la secretaria de Educación Inicial, nos deja en una situación en la cual tenemos esta guardería, están funcionando, generan este tipo de situaciones, así que poder contar hoy día con un proyecto y una ley que los pueda establecer los requisitos, poder definirlos finalmente cómo qué es lo que va a hacer, en qué figura va a establecerse. Para nosotros de verdad que es algo que es muy significativo y es por eso que estamos apoyando esta iniciativa. Para nosotros es muy importante que se puedan establecer estos requisitos legales para poder, en este caso, los municipios autorizar estas patentes comerciales para el funcionamiento de estas guarderías. En ese caso, poder establecer requisitos como poder contar con un sostenedor que debe contar con idoneidad para poder ejercer esta labor, con requisitos también que deben establecerse de carácter económico y también con ciertos requisitos también de competencias técnicas para poder asumir esta labor y poder individualizar en el caso de cualquier eventualidad. Sin duda alguna que para nosotros, tal cual como lo comenté en la introducción, es importante poder contar con infraestructura que sea adecuada para la realización de esta actividad. Tal como les comenté, en este caso los niños que están en esta departamentos juegan en estacionamiento en la mayoría de los casos, que sin ningún tipo de luz, en condiciones bastante precarias. Es por eso que poder contar con elementos espaciales que permitan que se puedan desarrollar mejor, también con elementos didácticos que puedan desarrollar también, hacer desarrollo cognitivo de estos niños, de todas maneras que algo que sin duda que es muy relevante y que se puede establecer. De la misma manera, poder contar con un reglamento interno, un proyecto educativo institucional, el poder contar con ciertas directrices que permitan ver el desarrollo en el cual va a tener esta guardería, un poco menos, entendemos que no con la misma rigidez de otras instituciones de carácter derechamente educativo, sin duda le da un marco que para nosotros sería significativo poder contar y incorporar dentro de los requisitos que se pueda entregar este permiso para poder ejercer esta labor. Lo mismo, y yo creo que lo más importante hoy día es poder contar con profesionales y personas técnicas competentes para poder ejercer esta labor de cuidado de niños y niñas. En términos generales, consideramos que las guarderías tienen un impacto positivo para nuestra comunidad, precisamente teniendo en cuenta la gran cantidad de falta de equipamiento que tenemos en este sentido. Sin embargo, también no podía dejar de mencionar que hace un par de años atrás desarrollamos nosotros un modelo de guardería de educación no convencional, dirigida por nuestra Corporación de Fomento Productivo y de Actividad, en conjunto con un proyecto que realizamos con América Solidaria, que era dirigido más bien a que las mujeres pudiesen tener capacitación en ciertos algunos temas que pudiesen permitir que ellas pudiesen tener mejores posibilidades de poder encontrar un trabajo. Y mientras están en esa jornada de capacitación, nosotros contratamos profesionales competentes para poder cuidar a los niños en esos momentos, darle alimentación y poder estar haciendo procesos de estimulación mientras las mujeres se estaban capacitando. Eso fue una experiencia bastante exitosa que tuvimos hace un par de años atrás. Lamentablemente por temas presupuestarios no lo pudimos continuar de la misma manera, así que pero sí es una experiencia que nosotros valoramos y que sin duda que podía contribuir precisamente por lo segundo que les comenté, que no solamente tiene que ver con el cuidado de los niños, sino que también con el fomento productivo y cómo se va dinamizando también el mercado laboral a partir de
este tipo de iniciativa. Para nosotros también es muy importante porque creemos que distingue la paja del trigo. Tenemos guarderías que funcionan muy mal y tenemos modelos de guarderías que existe una preocupación, donde hay cariño por los niños, entonces poder contar con estos requisitos a nosotros nos permite el poder establecer que este es un buen modelo de funcionamiento y distinguir de otros modelos que nosotros no deseáramos que pudiesen estar pasando en nuestras comunas. Con todo, establece también cierta atribución a los municipios de fiscalización, se nos va llenando más responsabilidades, pero también nosotros creemos que necesitamos poder contar con más apoyo en términos de fiscalización, principalmente de las competencias del Estado en el cual va a estar funcionando esta guardería. Entonces nosotros podemos, sin duda alguna, después regular todo lo que tiene que ver con carácter comercial, que el cumplimiento de estos requisitos no, pero respecto a la calidad de del equipamiento, del perfil profesional que tienen que tener estas personas, sin duda que vamos a necesitar apoyo más de organismos más técnicos que nos puedan dar orientación al respecto. Agradecer nuevamente la posibilidad de poder comentar y espero que la experiencia de esta concentral sea útil también para la discusión parlamentaria. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Contarle, aprovechando que hizo mención al proyecto de las mallas, el día de ayer volví a conversar con el presidente de la Comisión de Vivienda. Él me mencionó que tenía 5 proyectos y que su idea era refundir los 5 para empezar este debate. Le hablé mucho de su comuna y de la urgencia que tenía en resolver y poder finalmente normar el uso de estas mallas, sobre todo quienes no lo saben, en la cantidad de edificios que tiene la comuna instalados de forma incluso inicialmente irregular y que ha sido una batalla que ha llevado adelante el alcalde y que tiene estos costos adicionales y el riesgo que tienen los niños en vivir en pisos altos sin ninguna protección. Así que le aprovecho de comentar eso, que se comprometió a ponerlo en tabla, que iba a ser un refundido, así que le vamos a estar contando también para que pueda participar también del debate de este proyecto. Y segundo, evidentemente, los temas de la guardería y de los jardines, que ya le hemos tocado siempre el ejemplo de Estación Central a propósito del déficit de la guardería, eh, a pesar de que votamos hace pocas semanas el reconocimiento y una modificación a la ley de jardines precisamente por eso. Bueno, se le agradece, alcalde. Nos gustaría que nos pudiera responder la subsecretaria respecto a algunas cosas que observó el alcalde, que coinciden un poco también con lo que hemos planteado nosotros respecto de la fiscalización, en las competencias, los protocolos, esta parte del debate que tenemos que dar en este proyecto. Así que, subsecretaria. Sí. Gracias, presidenta. Gracias al alcalde, siempre súper claro en su planteamiento. Quería referirme muy brevemente a 3 aspectos que me parece que son que el alcalde, con la experiencia que tiene Estación Central, dadas las características que ha ido tomando Estación Central con esto de la digamos, edificación vertical, la cantidad digamos, el incremento de la población y de la diversidad que hoy día tiene la población. Quería señalar 3 elementos que algo conversamos la semana pasada, pero que me parece que dan luces bien interesantes respecto del proyecto y cómo se puede perfeccionar y ver forma de que vía indicaciones se incorporen algunas cosas. Lo primero es que creo que la experiencia de Estación Central nos habla bien claramente de la necesidad de una diversidad de modalidades de guardería y no un modelo único de centros, digamos, de cuidado de niños, y no de un modelo único. Y en ese sentido, parte de los análisis que hemos estado haciendo y de la revisión de la experiencia internacional, etcétera, creo que este sería una de las temáticas importantes a conversar en esta comisión y en la discusión en el marco de la moción y del proyecto de ley, porque es muy diferente lo que uno puede hacer en un contexto, ¿verdad? Como él describía, de un edificio donde hay unas necesidades de cuidado importantes, donde podrían habilitarse algunos, digamos, algunos espacios, pero adicionalmente el espacio de juego que ocurre en el estacionamiento no es un espacio de juego que sea adecuado, no obstante puede habilitarse algo particular de esa manera, etcétera. Creo que tenemos que ser muy amplio en la diversidad, en el entendido que el proyecto de ley que se empieza a discutir
tiene la idea de ir cubriendo esta necesidad en todo el país y por lo tanto es muy distinta la experiencia de necesidad de cuidado infantil en Estación Central con esas características que lo que pueden tener algunas áreas periurbanas o algunas áreas definitivamente rurales donde hay problemas con eso también. Entonces, creo que el primer tema es estar ojalá lo más abiertos posibles a discutir teniendo normas básicas, teniendo, ¿verdad?, estándares básicos digamos, de cómo tendría que ser este servicio de cuidado infantil, tendríamos que tener la apertura y discutir acerca de las distintas modalidades que tendrían que hacerse, de más niños, de menos niños, etc. Lo segundo, Presidenta, es que creo que el alcalde hace una muy buena precisión respecto de la necesidad que están teniendo las municipalidades, pero también las organizaciones de la comunidad y otros que proveen cuidado infantil, de tener estas normas técnicas, de cuáles son los mínimos, digamos, en términos de calidad del servicio, y no solamente la edificación y el equipamiento, sino que también la razón de adultos por niños, la preparación y las actividades que tienen que desarrollar los niños, la combinación de edades, etcétera. Entonces creo que es muy positivo escuchar de parte de una autoridad local que hay un consenso respecto de la necesidad de tener estos aspectos técnicos lo mejor regulados posible. Y lo tercero es que creo que la distinción que hace la presentación del alcalde respecto del tema de fiscalización, entendiendo que hay una fiscalización a la actividad económica, que él mencionó como fiscalización más comercial, que no es lo mismo que la fiscalización más técnica respecto de el servicio que se presta y cómo se presta. Una cosa tiene que ver con, ¿verdad?, fiscalizar que la patente o la autorización de funcionamiento esté correctamente dado, y otra cosa es la fiscalización que hay que hacer desde el punto de vista técnico. Y ahí a mí me parece que hay un desafío en el proyecto que tenemos que ser capaces de identificar bien, porque la fiscalización comercial es algo que con algún refuerzo las municipalidades pueden hacer digamos, con las atribuciones que tienen, pero la fiscalización técnica de estos servicios hoy día no tiene una regulación clara ni tiene un destinatario claro de quién sería, ¿verdad?, el actor institucional, me refiero, que tendría que asumir estas funciones de fiscalización o de supervisión técnica de estas modalidades de atención. Entonces creo que ahí tenemos un desafío para conversar y nosotros podríamos, de todas maneras, hemos estado estudiando cuáles son las alternativas y yo personalmente agradecería que hubiera algún espacio para conversar esas alternativas y ver por dónde uno pudiera manejarse mejor con ese tema. Y para cerrar, Presidenta, una última cosa. Yo creo que el alcalde ha sido sumamente claro y creo que eso tendría que estar también pensado en el proyecto, incluso en la parte como del mensaje del proyecto, que estas alternativas, estas modalidades, este servicio de cuidado infantil tiene impacto y tiene efectos en más de un actor. Y yo creo que eso hay que ser explícito, ¿no? O sea, es el desarrollo de los niños por un lado y el cuidado de los niños por el otro lado. Están las mamás, los papás o los cuidadores que trabajan y que pueden trabajar más tranquilos, pero al mismo tiempo hay un tercer actor que es bien importante, que es aquellos que van a quedar, o sea, que en el fondo ofrecen estos servicios de cuidado, que también son un actor del cual hay que preocuparse. Y cómo eso tiene que quedar reflejado, que una modalidad de esta naturaleza tiene impactos y tiene efectos, digamos, positivos y múltiples en los territorios. Entonces, me parece que desde nuestro punto de vista esta ha sido una muy buena ilustración de los distintos aspectos que hay que mirar en este proyecto, y creo que da buenas luces de cuáles son los puntos que deberíamos discutir con mayor profundidad al momento ya de ingresar, ¿verdad?, las indicaciones y tratar de darle un cuerpo al proyecto que se refiera más allá de la patente comercial, que es lo que hemos estado discutiendo, que no es solamente un asunto de cómo yo regulo la patente comercial, sino que la actividad que se realiza en el marco de eso y su fiscalización. Así que estamos muy disponibles a poder usar esta experiencia y otras más que hemos recopilado y poderlas poner a disposición a la discusión. Muy bien. Me parece que es parte de las cosas que hemos estado revisando. Y ¿hay algún parlamentario que quiera hacer alguna pregunta al alcalde o referirse a lo planteado por él a propósito de la reflexión que
que hace la subsecretaria. ¿Alcalde quiere hacer alguna pregunta en particular o una reflexión final a propósito de la intervención de la subsecretaria por el proyecto? Sí, diputada, saludar también a la subsecretaria. Yo creo que pudiese ser un proceso similar para que lo puedan tener en cuenta ustedes, lo que se realiza con la venta, las patentes que tienen que ver con venta de comida. Entonces, esas patentes con venta de comida cuentan con una certificación de la Seremi de Salud que permite que nosotros posteriormente entreguemos la patente comercial. Entonces, si es que estas guarderías contaran con esa certificación de parte de un organismo técnico competente, eso eventualmente a nosotros resolvería el tema de la calidad en este caso, del lugar donde se está realizando esta actividad comercial, de la calidad de la competencia e idoneidad también de las personas que van a estar a cargo de los niños y niñas, y posteriormente nosotros podemos avanzar con el tema más de carácter administrativo y comercial. Perfecto, te agradece la observación muchísimo. De hecho, hemos anotado todo, alcalde, nos parece súper atingente, parte de la realidad que le ha tocado ver en las guarderías ilegales, llamadas ilegales dentro de la comuna, y que obvio que levantan este tipo de alertas y que me parece que son fundamentales. En todo caso, alcalde, si tuviese otra propuesta que hacerle al proyecto, si le quiere dar una segunda vuelta y hacer llegar alguna propuesta particular, nosotros la vamos a recibir de muy buena manera. Así que si quiere darle una vuelta con sus equipos técnicos de la municipalidad, de salud, de educación, en fin, que pudieran incluso en el ámbito de la fiscalización del servicio más comercial y cómo podría llevarse adelante, se lo agradeceríamos un montón porque estamos partiendo de cero en este proyecto y todas las buenas ideas son muy bien recibidas. Así que se Muchas agradece gracias. un montón su aporte en esta discusión. Acaba de llegar la autora del proyecto, no alcanzó a escuchar al alcalde, pero ¿hay alguien más que quiera tomar la palabra por este proyecto? Diputada Delgado. Micrófono, por favor. Gracias, presidenta. Repito. Lo que me llama la atención en esto de las guarderías es que es algo que se repite constantemente y que quisiera saber si el Seremi de Salud también está contemplado en estas fiscalizaciones, porque eh, algo que me llama la atención es que se habla de muchas enfermedades que hay en estas guarderías, como la bronquitis, la faringoamigdalitis, otitis, que están en aumento, y esto también tiene un costo para las municipalidades, porque esos niños van al centro de salud familiar. Muchos de los centros de salud familiar, bueno, dependen de los municipios y hay algunos del estado. Entonces, es un costo adicional también que se propaguen enfermedades dentro de estas guarderías. Así que también me gustaría solicitar eso, que nos expliquen bien cómo lo que es el Seremi de Salud o el Ministerio de Salud va a hacer estas fiscalizaciones. Muy breve, Pero, presidenta. ahí sí. Presidenta, muy breve. Dentro del listado de requisitos y de estándares que se están contemplando y que de hecho la patente comercial, dependiendo de cuál es digamos, el giro, requieren autorización sanitaria. Y la autorización sanitaria, claro, pero y eso es lo que hay que contemplar, creo yo, en el proyecto, que teniendo la autorización sanitaria, esa autorización sanitaria debiera tener unas renovaciones periódicas que probablemente son más, o sea, una fiscalización o una revisión de una periodicidad mayor que simplemente el restaurante. Creo que hay que contemplarlo de todas maneras, o sea, hay que tener ahí hay que tener los estándares que hemos revisado internacionales tienen que ver con no solo con las personas certificadas para atención de emergencias, en fin, para poder dar primeros auxilios, etcétera, eso es parte de los requisitos, pero además hay, digamos, fiscalización o idealmente certificaciones respecto de las condiciones sanitarias, la disponibilidad de los alimentos, el espacio, digamos, para cocinar o calentar las mamaderas, en fin, de lo que eso se trate,
eso tiene que estar y es un ámbito completo de las reglas y de las normas de funcionamiento. Si no, no funciona. O sea, no tenemos. Ahora, los niños se van a enfermar igual que se enferman en los jardines infantiles, en los colegios y en todas partes. Hay que tratar de que en el fondo los niños no se enfermen de enfermedades evitables, en el sentido de que ahí hay intoxicaciones y otras cosas que conocemos, ¿verdad? Precisamente porque las normas sanitarias no se están cumpliendo. Entonces, la fiscalización técnica no es solamente, creo yo, en términos de la técnica de la persona que cuida, sino que de estas condiciones de contexto en el cual los niños se desenvuelven. Una de ellas es las condiciones sanitarias. Entonces, creo que eso tiene que estar contemplado, sí o sí. De hecho, probablemente se me ocurre que les pedirán calendario de vacuna, tendrán que tener al día sus controles médicos, como pasa en cualquier lugar, incluso para poder tener claridad de que los niños están teniendo sus atenciones periódicas, y eso exactamente. Eso exactamente. Sí. Bueno, pero además también hay un debate respecto a la edad que va a cubrir esta guardería. Diputada Ahumada, tiene la palabra. Ahí sí. Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, saludar a todos y cada uno hoy día presente. No, es que estaba pensando que si hoy día nosotros estamos pensando en regular, ¿cierto?, el tema de las guarderías, que por tanto tiempo ha estado prácticamente como debajo de la alfombra, ¿cierto?, de una situación que es una necesidad para las familias hoy día. Entonces, lo que a mí me preocupa es el cómo, después de que esto quede regulado, es que se va a controlar, por ejemplo, en lo privado, los costos que hoy día se tienen en los jardines. Por ejemplo, que hoy día, además, de acuerdo a la institucionalidad, dependiendo del número de trabajadores, es obligatorio que las empresas se hagan cargo de que estos niños vayan, por ejemplo, al jardín. Y acá vamos a tener guarderías. Entonces, y cómo los niños en el sistema público, entonces, van a ser parte de el ingreso para estas guarderías. Quiero ir más allá, digamos, en cómo va a ser parte del sistema, cómo van a llegar los niños, y eso que yo creo que a lo mejor no es el debate ahora, pero yo creo que es importante ver qué es lo que va a pasar después que se regule esta institucionalidad. Eso es como para dejarlo, no, a lo mejor no va a quedar aquí, pero creo que es importante porque va a ser parte de lo que hoy día vamos a incorporar en el sistema, una de las opciones que van a tener los papás y las mamás para sus hijos. Entonces, ¿cómo eso se va a regular? Creo que eso también es importante que quede, digamos, en la retina. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputada. Como estamos tomando una propuesta base y que probablemente va a tener hartas indicaciones porque le vamos a tener que dar forma a ese proyecto partiendo por determinar la edad de los usuarios, porque en algún momento hablamos de guardería y en otro rato hablamos del after school. Entonces imaginamos cosas distintas para un mismo proyecto, y además tendríamos que, y por eso que bueno que ojalá el alcalde nos haya llegar sus observaciones, porque vamos a tener que construir en conjunto, al final, cómo conseguimos lo que tiene que ocurrir, ¿no? Sabemos que hay una necesidad que cubrir, y por tanto, qué características le damos, qué protocolos se deben cumplir en los ámbitos de salud, como planteaba la diputada Delgado, en los ámbitos técnicos, de comidas, como lo planteaba, por ejemplo, el lugar, la infraestructura, los aspectos técnicos, la cantidad de personas que puede cubrir dependiendo del espacio que tenga, etcétera. Yo creo que sería bueno, su secretaria, yo no sé si usted está de acuerdo con nosotros, que pudiéramos, porque tenemos que hacer llegar invitados a propósito, quiero recordarle a los parlamentarios y quienes nos han hecho llegar sugerencias de invitados que tenemos que planificar. Hay varios. Ya, hay varios invitados, y de ahí vamos a ir en el fondo dibujando este proyecto en conjunto. Yo lo que sugiero, no sé si creen ustedes que es prudente, que pudiéramos partir por la biblioteca. Que nos cuente experiencias de países de la región, hagamos un comparado, que nos expongan y podamos ver cómo han ido abordando esta realidad, porque una realidad existe, aunque no lo discutamos acá, existe igual. Lo que buscamos es regularla y ojalá dotarla de más herramientas para que la pega se haga bien,
y le demos tranquilidad a la familia. Entonces, ¿les parece que partamos con la biblioteca en la próxima sesión? ¿Usted ya tiene programado acá las sesiones o no? No, presidenta, lo que pasa es que la biblioteca Están solo llegando las pide propuestas. un tiempo, digamos, para hacer el Ya, estudio. perfecto. Demos de nuevo plazo hasta el viernes de nuevo, de nuevo hasta el viernes, que manden las propuestas de invitados Sí. para el debate de esta ley, pero yo sugiero que partamos por la biblioteca, que nos pueda dar un... Necesita más tiempo para hacer el estudio. ¿Ellos? Sí. ¿No alcanzan? ¿No alcanzan? ¿Eso le Sí. dijeron? No, pero generalmente se toma tiempo. Eso le dijeron. Entonces, Sí. estos son, espérate, este es no, este es de otro proyecto. ¿Cuál es el que estamos acá? Eso guardaría. Este guardería. Hay varias. Subsecretaria. La subsecretaria nos quiere hacer una propuesta. Ahí sí. Presidenta, nosotros tenemos un estudio de experiencias internacionales comparadas que por supuesto no constituye lo que puede hacer la biblioteca, pero estamos en condiciones de hacer una breve presentación maravilloso. de esa experiencia. Maravilloso. Algunas tenemos una larga lista de experiencias comparadas, podríamos seleccionar las que son más relevantes en función de lo que hemos conversado acá para que no sea muy largo. Eso lo tenemos y estamos en condiciones de presentarlo en el momento que ustedes lo digan como un insumo para la conversación. Por supuesto que no quita bajo ningún punto de vista que la biblioteca pueda hacer un trabajo, en fin, el procedimiento, pero eso nosotros lo tenemos listo, lo tenemos cerrado y tenemos incluso algunos datos y algunas estimaciones de necesidad de guarderías que habrían también en el país. Entonces podemos combinar eso y generar un insumo para la conversación. Acordemos que partan esta exposición la otra semana, ¿le parece, subsecretaria? Muy bien. Y así le damos más tiempo igual a la biblioteca, igual para que ustedes le puedan informar a la biblioteca que les requerimos, así que les vamos a dar una semana más para que nos puedan preparar ese comparado. Porque efectivamente, como estamos abordando un proyecto que todos tenemos la intención de que quede lo mejor posible, igual es importante saber lo que está ocurriendo en otros países, sobre todo de la región, que en términos culturales es necesario. ¿Alguien quiere ocupar la palabra en este tema? Está por llegar el defensor. ¿Perdón? Está en la comisión de familia. Sí, sabemos. Dijo que llegaba a las 6:30. ¿Alcalde? Sí, yo tengo ahora la entrega de la beca Talento Centralino. Ahora me están esperando en mi salón consistorial. Así que yo le agradezco la invitación. Lo liberamos, señor alcalde. Vamos a esperar que nos mande la información si usted quiere así, que nos haga llegar su propuesta. Maravilloso para nosotros y agradecemos los aportes que hizo en esta sesión. Le vaya muy bien en la entrega de sus becas. Un abrazo. Muchas gracias, presidente. Un abrazo grande a todos los que están por allá. Chao, gracias. Presidenta, antes de que llegue el sol, recuerdo que está el otro proyecto de armonización con dos Sí, organizaciones. es el otro punto. Sí. ¿Sigamos con eso? Sí, mientras no llegue Digamos, mientras llega Ya, entonces vamos a dar por cerrado el punto 2 de la discusión de este proyecto y vamos a continuar con la discusión general del proyecto de ley de origen en mensaje en segundo trámite constitucional sobre armonización de la ley 21.302 que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica, y la ley 20.032 que regula el régimen de aporte financiero del Estado a los colaboradores acreditados con la ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, boletín número 15.351-07. Respecto a este proyecto de ley, han sido invitadas las representantes de la Fundación Crea Equidad, la señora Natalia Flores, y del Bloque por la Infancia, señora Francis Valverde. Bienvenida a ambas. Y parece que había un invitado que no teníamos acá también. Ya, ni un problema. Sean todos bienvenidas a la comisión. Les vamos a dar al tiro la palabra para que se puedan presentar. ¿Tienen una presentación? Ya, perfecto. Tienen la palabra y tienes que apretar ahí al ladito, ahí,
¿Dónde está la boca? Esa misma. Sí, ahí tienes que apretarle para que le funcione. Ahí. Espérate, ahí sí, a ver. Ahora sí. Ahora sí. Qué nervio. Quisiéramos solicitar por su intermedio, señora presidenta, si pudiéramos invertir el orden de las intervenciones y partiera al bloque y después Fundación Crea Aquí. Muchas gracias. Bloque por la infancia. Francis, cuando. Ahí sí. Ahí se le apagó, se le apagó. Ahí sí, apriete, no apriete nada, no apriete nada. No apriete nada. Ahí sí. Esto está nuevo, entonces todos estamos ahí probando. Bueno, primero que nada agradecer la invitación, presidenta, y a todos y todas las diputadas. Para nosotros es realmente un honor que nos puedan escuchar. En el bloque por la infancia llevamos... ¿Usted me lo avanza? Me confundí. Nosotros como bloque por la infancia llevamos muchos años, 14 a esta altura, trabajando por la ley de garantías y protección integral de derechos de la niñez y la adolescencia. En este largo proceso de deliberación que comenzó en 1990 con la convención, cuando la firmamos como país, ¿no es cierto? Finalmente llegamos el año 2022 a tener la ley de protección integral de derechos. Y a raíz de ella, ¿no es cierto? Y ahí hay algunos hitos que nos parecen relevantes, ¿no es cierto? Cuando se promulga como ley de la República la Convención sobre los Derechos de la Niñez, en noviembre del 90 se crea la comisión que redacta los primeros proyectos de ley requeridos. Y esta tarea, ¿no es cierto?, intenta fundamentalmente romper con la lógica de la situación irregular, que era la forma en que mirábamos a las niñeces de manera permanente antes de la Convención sobre los Derechos de la Niñez. Y así en adelante, ¿no es cierto?, ya el 2005 se presenta un primer proyecto de ley sobre protección integral de la niñez, 15 años después de la ratificación, y finalmente 32 años después de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, logramos tener una ley de protección integral de derechos. Esto no es secundario para efectos del efecto práctico que ha tenido el no tener una ley integral de protección de derechos en estos 32 años, porque se fueron profundizando el nivel de daño que los niños y niñas tenían producto de las vulneraciones de derechos, la no existencia de una protección integral universal, solo protección especializada, etc. La ley 29.430 a nosotros nos parece un logro enorme como bloque y entendimos en su primer momento, ¿no es cierto?, que el desafío de armonización era cómo lográbamos que la ley del servicio, la 21.302, y la ley de subvenciones, 20.032, se armonizaban a la ley de protección integral de derechos, ¿no? Pero al mismo tiempo se vio la necesidad de adecuar un poco algunos de los elementos de la ley 20.430 que eran poco claros o estaban falentes. Y entonces aparece esta ley de armonización que finalmente en 3 artículos modifica 3 leyes, ¿ya? Lo que hace que evidentemente sea muy complejo, ¿no?, la discusión que esto implica, ¿ya? No sé cómo hacerlo, ¿lo hago yo acá? No, ahí sí. Algunas de las modificaciones, ¿no es cierto?, a la ley que nos parecen interesantes de la ley que se hizo, la ley 20.430 a través de la ley de armonización, está por una parte algo que como sociedad civil planteamos muy fuertemente, la necesidad de un órgano rector, o sea, un órgano que tuviera la potestad suficiente para dirigir y regular el funcionamiento del sistema de protección integral. Quizás ahí hay un elemento importante. La ley crea un sistema de protección integral y no es un programa. Lo que hemos tenido hasta el momento son programas. Cuando uno piensa en el sistema, piensa en una interlocución y una interrelación entre los diferentes actores que están involucrados, ¿no es cierto?, en la protección de derechos. Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, se ha profundizado y el tema de prevención, promoción y protección de derechos, de modo tal de que el sistema no solo protege cuando está la vulneración ya realizada, sino previene que existan vulneraciones, existe formación ciudadana en la temática, etc.
En el caso de la tutela administrativa, ¿no es cierto?, se refuerza la tutela administrativa como una acción preventiva, y ese también es un elemento que nosotros valoramos profundamente. Se precisa además qué es lo que se está entendiendo por protección administrativa y su coordinación con la protección judicial, que en su primer momento estaba poco claro y producía confusión, ¿no? Y finalmente se refuerza el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes. Pero desafortunadamente, no todavía, no sé qué me lo cae. Desafortunadamente, por algún motivo que no logramos comprender, se saca el rol de la sociedad civil como un rol fundamental, que se termine y se elimina la existencia del Consejo de la sociedad civil. La sociedad civil es la que ha promovido la creación de la ley, la que luchó 32 años por la creación de la ley. Son los que trabajamos directamente con niños y niñas a nivel comunitario, a nivel de instituciones, etcétera. Por lo tanto, el no reconocer la experiencia, el conocimiento y el rol que cumple la sociedad civil en la protección integral de derechos de niñas, niñas y adolescentes nos parece de la máxima gravedad. Nosotros como sociedad civil hemos jugado siempre un rol colaborativo con el Estado, con todos los gobiernos, en todos los niveles, siempre disponible y dispuesto a aportar desde nuestra práctica y nuestra capacidad de teorización, y desafortunadamente nos preocupa profundamente que la sociedad civil haya quedado fuera, incluso de las mesas interinstitucionales que antes podían ser invitadas, ahora ni siquiera eso quedó en evidencia. Por ello creemos que este es un aspecto que nos importa profundamente, se pueda rediscutir y reevaluar el por qué motivo se sacó, por una parte, y cómo vamos a reintegrarlo a la ley. Además vemos algunos nudos críticos que tiene que ver con una protección administrativa que no tiene potestad realmente, ¿no? ¿Y por qué? Porque no están las condiciones concretas, tanto estructurales como de formación, como de estabilidad, para que se pueda ejercer la misión que la protección administrativa tiene. Y ello, ¿no es cierto?, da cuenta también del modelo organizacional, la dependencia administrativa del municipio y técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con profesionales que están a honorarios, ¿ya? No permite una estabilidad que lleve tanto a los y las profesionales como a las mismas familias que van a acceder a las oficinas locales de niñez, sentirse seguras con el trabajo ahí realizado. La rotación de profesionales podría ser muy grave en este sentido, ¿ya? Que es uno de nuestros graves problemas en este momento, la rotación de profesionales en todos los programas, ¿no es cierto? Es uno de los problemas más evidentes, producto, bueno, de un financiamiento inadecuado por parte del Estado y de un perfeccionamiento que asumen los profesionales que después van a espacios donde son valorados de mejor manera que la que puede ser hecha en esta área. Por otra parte, ¿no es cierto?, la promoción administrativa, la protección administrativa requiere políticas expresas, claras y conocidas de promoción y prevención de derechos. ¿Por qué? Porque es la única forma que podamos detener la crisis, ¿no es cierto?, que actualmente estamos viviendo en términos de la protección integral a nivel territorial. No hay problema. La protección especializada sigue teniendo una crisis que no es resuelta. Ya lo leía la diputada, ¿no es cierto?, con la carta que manda el sindicato, lo vivencian todas las instituciones que están trabajando directamente en el sistema de protección en el servicio, pero pareciera que no tiene resolución, y nosotros creemos que la forma de enfrentar ello es con una protección administrativa reforzada que permita tener las condiciones que provean realmente prevención y promoción de derechos a nivel territorial y a nivel nacional. Y eso requiere políticas, requiere financiamiento, requiere estructura, ¿ya? El otro elemento que nos preocupa tiene que ver con la débil intersectorialidad que tenemos como práctica de Estado, no es un tema de este gobierno del anterior. La estructura del Estado que tenemos es una estructura de poca intersectorialidad o débil intersectorialidad,
Y eso evidentemente amenaza gravemente la protección administrativa. La protección administrativa requiere una intersectorialidad fuerte que permita que todos los diferentes servicios actúen al mismo tiempo y de manera coordinada frente a situaciones que tengan que llevar adelante. Y esto incluso en las declaraciones que ya se han hecho, ¿no es cierto?, respecto al rol de la intersectorialidad, y quizás donde se expresa de mejor manera sea en la Política Nacional de Infancia, las obligaciones y deberes están claras, pero no están claras las responsabilidades de los diferentes servicios. Y eso debilita el sistema, una vez más, ¿ya? Y finalmente, y volvemos con el tema de la participación efectiva de la sociedad civil, las comunidades y las familias en el quehacer de la ley. Si no tenemos esa práctica, creemos nosotros que la misión de las OLN y de las oficinas locales de niñez se hace muy difícil de enfrentar, toda vez que el rol de la sociedad civil, tanto a nivel comunitario, de las juntas de vecinos, de los centros comunitarios, de los clubes deportivos, de los centros culturales, como de las instituciones que están trabajando en terreno directamente con las niñeces, no puede ser no validado por una oficina local de niñez, tiene que ser conocido, de modo tal que también pueda ser un recurso positivo para que la comunidad aprenda a proteger y defender los derechos de los niños y las niñas. Eso en relación directamente al artículo 1 de la ley. Le paso la palabra a Jorge para el artículo 2, que tiene que ver con la modificación de las propuestas que hay de modificación al Servicio de Protección Nacional de Protección Especializada, si me permite. Sí, a través de la presidencia. Pero eso para que además le podamos dar la palabra, ¿ya? ¿Sí? Muchas gracias. Jorge, ¿cuánto? Jorge Martínez. Jorge Martínez, soy secretario del bloque y encargado de capacitación e incidencia de Fundación Mi Casa. Sobre el proceso de armonización que se hace con la ley 21.302, es la ley que crea el servicio. Decir lo siguiente, ¿ya? Nosotros tenemos una opinión sobre la ley del servicio desde hace mucho rato. Teníamos un acuerdo incluso interno en el bloque por la infancia de no discutir sobre los temas del servicio, porque es un tema que tensiona mucho al mundo de la sociedad civil, al mundo de las organizaciones que trabajan directamente con los niños, a las organizaciones colaboradoras, etcétera. Y no es de ahora que nos tensiona hace muchos años, digamos. Ya en presentación que hicimos a la Comisión de Constitución de la Cámara, el 18 de julio del 2017, establecíamos una posición. Hicimos lo mismo en el Senado cuando nos tocó, cuando nos invitaron. Nuestra posición es bastante simple, es decir, el problema mayor del servicio está en la propia ley del servicio, ¿no? Ahí hay un problema serio, un problema grave. Nosotros, ¿qué es lo que decimos? Normalmente debe haber, y es lo que hay en la experiencia comparada, un trabajo compartido, un trabajo de cooperación entre el mundo de lo no gubernamental con el mundo del Estado. No obstante, este proyecto quiebra con esa idea de alianza que estaba incluso en la ley de subvenciones. La 20.032 establecía claramente una definición breve pero precisa sobre la alianza estratégica entre la sociedad civil sin fines de lucro y el Estado. Eso se elimina finalmente de la ley del servicio y pasa de alguna manera en la práctica a ser considerada la sociedad civil, los organismos no gubernamentales como simples proveedores, pero además con un enfoque que es fundamentalmente de control, de desconfianza, de castigo. Es decir, genera, decíamos y alertábamos, respecto de un camino que seguía ese proyecto de ley, un camino autoritario en las relaciones con los organismos de la sociedad civil. En definitiva, la ley del servicio declara sus funciones, se declara tener enfoque de derecho, no obstante, pone fuertemente el foco en la relación con la sociedad civil, en la desconfianza, en el control, en el castigo, de manera constante. Esa es la tensión que se instala en el sistema. Es un sistema que es una olla a presión permanentemente, lo cual es bastante complejo porque en la práctica lo que hace el servicio es tomar distancia de los procesos fundamentales de terreno para asumir este rol de controlador, de castigador, de fiscalizador y por ende toma distancia de esos procesos que son fundamentales y que son también responsabilidad de ellos y que siguen siéndolo, aun cuando esté delegado, como ha establecido el Comité de Derechos de la Niñez, Comité Internacional de Derechos de la Niñez. Se lo planteó al Estado de Chile en el protocolo de comunicaciones,
cuando se revisó la situación de las residencias, particularmente de la residencia de administración directa. La siguiente, por favor. Hay algunas modificaciones que son importantes, que son necesarias en la ley del 21.302, cuando se modifica el artículo 1 sobre fiscalización desde la subsecretaría y se genera un artículo 1 bis. En definitiva, esa ley requiere del rol que debe jugar la subsecretaría de la niñez en tanto instancia de supervisión, de fiscalización. Y eso está reforzado, está clarificado, porque no quedaba así de claro en la ley del servicio. El diagnóstico clínico que se planteaba se sustituye por un genérico diagnóstico de protección especializada que flexibiliza ese ingreso o ese requerimiento. Los diagnósticos deben ser requeridos por la protección administrativa o por la protección judicial. Ellos son los que toman decisiones al respecto y en ese sentido pueden haber distintos tipos de diagnóstico. Y eso quedó claramente plasmado en las indicaciones que se presentaron en el Senado. La coordinación intersectorial que planteaba la ley del servicio era, yo diría, inviable de una cierta manera, porque le entregaba funciones al servicio respecto de ministerios que no corresponde. Hay un tema ahí de jerarquías que es complicado en la administración pública. Por ello, esta definición que se hizo de transformar la coordinación intersectorial en una comisión que se articula desde la mesa institucional y que finalmente responde al ministerio y a la subsecretaría de la niñez es mucho más coherente y puede ser un apoyo importante para la protección especializada. Se reemplaza también en el artículo 21 el plan de intervención que se planteaba, que se dejaba bajo responsabilidad del diagnóstico clínico, pero obviamente al cambiar el modelo del diagnóstico también pierde sentido el papel que se le asignaba a ese plan de intervención y ese plan queda a cargo en definitiva de los proyectos que son los que van a intervenir directamente y que es correcto que sean los responsables de lo que ahí se va a realizar. Se agrega un 22 bis porque se constata en la discusión que además se da en la comisión que los programas ambulatorios que atienden a más del 90% de la cobertura prácticamente estaban invisibilizados en la ley del servicio. Y de esa manera se visibiliza, se explicita lo que debe hacer y el trabajo de lo ambulatorio que es relevante, que ocupa la mayor parte del trabajo del servicio de protección. Se establecen auditorías anuales externas de fiscalización de la subsecretaría del servicio y del servicio a las colaboradoras, lo cual es una acción importante, pero además se redefine de alguna manera el carácter de la fiscalización porque se entiende esa fiscalización con un enfoque preventivo, de apoyo, de mejora continua, etcétera, etcétera, y eso es un aporte. Sigue pendiente una discusión que se abrió en un momento en la comisión del Senado, que no se resolvió realmente en la práctica, que es, aunque se plantearon distintas alternativas, pero en rigor no está zanjado, que es no condicionar hasta los 21 años el acompañamiento a jóvenes que cumplen 18 años de residencia y hasta los 24 si están estudiando. Hay ahí un tema con los egresos que es complejo y que requiere alguna vía de solución, que requiere acuerdos políticos para encontrar, ojalá ahora y en este debate, la solución. Porque si no va a ser un proceso que se va a alargar por más años, digamos. Si hay que presentar otra ley, es decir, eso va a alargar el proceso. Y finalmente hay que decir que también aquí la senadora Aravena y el senador Sandón presentaron 10 indicaciones, sino más, en el proyecto de ley del servicio, referido a reforzar un sistema de trabajo y gestión colaborativa y participativa con los organismos colaboradores, lo que no fue apoyado por el Ejecutivo. Se adujo, claro, que no era factible, digamos, o distintas opiniones, pero finalmente hay aquí la necesidad de un acuerdo político de fondo sobre el papel que debe jugar el mundo de lo no gubernamental sin fines de lucro en un sistema como este. En las experiencias comparadas, particularmente en países en Europa, el rol que juega la sociedad civil es enormemente valorado y nosotros sentimos que aquí hay un debilitamiento de ese reconocimiento, es decir, no hay ese reconocimiento verdaderamente. Y finalmente, no sé cómo termina esto, termina ahí. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Algo más? ¿O eso es todo? ¿Eso es todo?
Abro las preguntas, los parlamentarios, si tienen preguntas que hacerle. Tú tienes, ya pues. A eso me refería, a eso me refería. Ya, entonces terminamos con Francis y ahora Natalia. Ya, en la otra parte de la exposición. Ya, ¿y tienes presentación? Sí. Ya, perdón. No se preocupe. Tenemos una historia con la Natalia. De antes, del periodo pasado. ¿No? Sacamos juntos una ley muy valiosa. Sí, le dio dignidad a la trabajadora de casa particular, si no es menos. Y se le agradece. Ya. Entonces, tenemos una presentación. Si quiere, mientras, Presidenta, mientras se pone la presentación, puedo ir contándole mientras tanto. em, una de las razones que primero agradecer la invitación a este espacio, poder conversar sobre la armonización de leyes que ya el bloque ha mencionado latamente y que desde la sociedad civil que se articula en relación a los derechos de los niños, niñas, adolescentes y a sus familias son de suma importancia y se agradece que en el espacio del Congreso y de la Cámara de Diputados estas temáticas que tienen que ver no solamente con la protección, sino también con la garantización de los derechos de los niños y niñas puedan estar presentes en una discusión que es profunda y sumamente interesante. Y en ese sentido, nosotros somos la Fundación Crea Equidad, somos una fundación que tiene 10 años de existencia. Trabajamos en varios aspectos de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero nos abocamos en uno de nuestros espacios y la parte que venimos a contarles tiene que ver con la protección especializada. Y en ese sentido, señalar, formamos parte del bloque por la infancia y también formamos parte del Pacto de Niñez y por lo tanto nos adherimos totalmente a lo planteado por Francis y por Jorge anteriormente en términos de la discusión lata que hubo previamente para poder llegar a la ley y también con los procesos que pueden armonizarse y que pueden perfeccionarse en el proceso de discusión de este proyecto. Lo tengo en un pendrive. No nos llegó la exposición, parece. La enviamos por correo, pero en mi cartera hay un pendrive que lo tiene también. No la recibimos, señora. ¿Ah? No la recibimos como No, secretaría, me parece. llegó por correo, de un correo se llama Comunicaciones Creativas. No será simultáneo. Pero acá. Pero yo les sigo contando mientras llega la presentación, no hay problema. Lo que queríamos señalar especialmente tiene que ver con la discusión sobre la protección especializada dentro del contexto del proyecto de armonización y la relación que ya el bloque planteaba en términos de la institucionalidad y los organismos colaboradores y la sociedad civil en el contexto de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, relevar el aporte que las organizaciones de la sociedad civil han hecho no solamente a la constitución de leyes, sino a la generación de conocimiento y a la producción de conocimiento en torno a los derechos de niños, niñas y adolescentes y la necesidad de generar una alianza y espacios de confianza dentro de desde la institucionalidad con las organizaciones que finalmente implementan o ejecutan los programas sociales que van en la línea de la protección especializada. Y aquí quisiéramos dejar planteado un aspecto que tiene que ver quizás más teórico, más profundo de qué es la protección especializada. A veces cuando hablamos de este concepto nos referimos solamente a la ejecución misma de un programa o de un proyecto y entendemos desde las distintas articulaciones
Y la protección especializada no solamente la sede o la casa o el lugar donde se está realizando las intervenciones, sino también todo lo que se produce alrededor de ese proceso interventivo y reparatorio, ¿no? Eh, y en este sentido, relevar el conocimiento que se genera y como lo decía también el bloque, todos los procesos de formación que se realizan para poder tener una protección o un trabajo en un espacio que es de alto riesgo en términos de los conocimientos y el alto valor que debe existir en torno al conocimiento de los procesos interventivos que deben realizarse, ¿no? Y aquí hay un punto que también nosotros quisiéramos plantear, que ha estado fuera de la discusión quizá de lo que se hizo en el Senado y que estamos empezando a realizar acá en la Cámara de Diputados, segundo trámite, que tiene que ver con la experiencia de las organizaciones en el territorio, en el entendido que esa experiencia también es considerada y debe ser considerada como una especialización. Cuando se hizo los cambios de ley, una de las cosas que se dejó fuera en el tema de la asignación de territorios y programas fue la experiencia anterior de las organizaciones. Y se dejó fuera, ahí bien, pero siquiera avanza hasta una lámina naranja para que no nos... quedemos ahí porque sí, me la sé de memoria. Que tiene que ver con la experiencia anterior, como estábamos diciendo. Una de las temáticas que se dejó fuera en la ley 20.032 tiene que ver con, en el momento del proceso de asignación de programas y proyectos a las organizaciones, la experiencia que tenían las organizaciones en los territorios. Y el espíritu o la conversación que hubo hasta el momento tenía que ver con que esto iba a permitir una amplitud de un pool y que más organizaciones o instituciones podrían postular a la ejecución e implementación de los programas. Y lo que hemos visto desde el primero o segundo concurso es que en realidad más que ingresar nuevas factorías, lo que ha habido es una agrupación y una concentración de esas factorías. Y en esos términos establecemos un formato de competencia entre las organizaciones, que es un formato bastante complejo cuando estás tratando y estamos tratando de generar procesos interventivos y reparatorios y de resguardo con niños, niñas y adolescentes. Y plantear que para ello, quedémonos en esta nomás, porque con esto voy a cerrar, para poder tener más tiempo para conversar. En ese sentido, plantear que en el entendido de la especialización, la experiencia anterior que se desarrolla en las organizaciones y las instituciones en el terreno, generando redes con las actorías que existen en el terreno, generando adhesión, relaciones con los niños, niñas y adolescentes, con las familias, los procesos reparatorios, debe ser considerado también como parte de la protección y de la especialización que tienen las instituciones al poder realizar este tipo de trabajos. Y por ello, y ahí si pudiéramos avanzar, avancemos nomás hacia la última porque la penúltima. En esta. Y en ese sentido señalar que para nosotros y para la red de organizaciones colaboradoras, que nos entendemos también como organizaciones de la sociedad civil, la discusión en el proceso de armonización del artículo 27 de la ley 20.032, con un verbo que pudiera parecer baladí, pero que sabemos que en la técnica legislativa es muy importante, que tiene que ver con el podrá. Cuando se hizo el cambio, esta experiencia anterior en los territorios que estamos hablando, que consideramos que es especialización, quedó en un formato de discreción. Cambia desde el verbo deberá al verbo podrá. Y desde las organizaciones creemos que ahí, dentro de los grandes avances, debe volver al espíritu original de la protección,
que tiene que ver con considerar la experiencia anterior de las organizaciones y como un deber y un criterio para poder asignar los espacios y los programas que se implementan. Eso. Muchas gracias. Muy bien. Se agradece la exposición de Francis, Jorge y de nuestra querida amiga Natalia. Sí, Sí. terminar. Sí, por Y la supuesto. minuta también. Están acá, por acá, por acá. Completa, ahí vamos a tener que adivinar qué fue lo que faltó. Ah, pero me pueden invitar de nuevo y se los cuento de nuevo. Yo sabía que por ahí iba. Bueno, abro la palabra por si hay preguntas que hacerle a nuestros invitados, invitadas. Diputada Delgado, yo también te digo eso la pregunta. Gracias, presidenta. Este es un tema que me hace mucho ruido. Yo crecí en La Pincoya. Mi adolescencia la viví en La Pincoya, era dirigente social allá. Y vi muchos niños abandonados en dictadura, que pensé que con la llegada de la democracia eso iba a mejorar, ya no iba a pasar. De hecho, yo a los 14 años salía a la 1 del colegio e iba a hacer clase a un centro cultural para rescatar a estos niños, porque en ese tiempo los problemas eran otros. Eh, me, Me duele, de verdad, me duele el hecho de que tantos años han pasado de esa vulneración de derechos, tanto a niños como a adultos, y ver que nuestros niños siguen marcando el paso. Esto sigue ocurriendo ya ante nuestros ojos. Y si la televisión no muestra un caso impactante, no pasa nada. Nadie se mueve, todo queda igual. Todos sabemos cuando en una casa se maltrata a un niño, pero prefiere la gente no meterse. No sabemos cómo funciona el conducto regular porque se pueden hacer las denuncias en Chile, pero a tu casa llega primero el vecino que estás denunciando que los estamentos que deberían funcionar, que no funcionan, son muy lentos. Me preocupa de sobremanera que eliminan el artículo 75. El Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez no está ahí porque tenga un pago. Partiendo por eso, está ahí porque tiene una sensibilidad especial, se conmueve con estos casos y sienten que tienen las herramientas para hacer algo. En este país nos sobra la plata, así que todas las manos y toda la ayuda que puede ser, sobre todo para rescatar a los niños que son el pilar de nuestra sociedad, no está de más. Creo que debería considerar esto el Ejecutivo, no dejarlos de lado, porque ustedes no solamente son un arroz graneado de acompañamiento. Ustedes aquí golpean la mesa porque ustedes no le deben nada al Estado. Ustedes tienen clarito a quién están defendiendo y qué derechos están defendiendo. Entonces, eso, presidenta, me llama mucho la atención. Quisiera que me conteste el Ejecutivo qué podemos hacer con esto, porque para mí, de verdad, la sociedad civil es importante. Son personas que están en los territorios donde los ojos del Estado no están. Entonces, yo primero les agradezco por hacer todo este trabajo. Quisiera hacer muchas cosas, pero de verdad que yo no entiendo por qué la llegada de la democracia se ha demorado, pero tanto en tomar este caso de los niños y solucionarlo. Chile es un país que tiene dinero. Que nos digan siempre que no hay dinero, nos hemos dado cuenta que sí hay, por algo hay tanta corrupción en política. Entonces, espero que avancemos de verdad con este proyecto de armonización, presidenta, y no dejemos a los consejeros de la sociedad civil fuera, que por muchos años estuvimos peleando los dirigentes sociales, porque yo lo era, para tener la ley 20.500 de participación ciudadana, para que ahora vengan a dejar los delegados de un proyecto de ley que viene a dar por fin luces y avances en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputada Ahumada. Gracias, presidenta. Sí que vamos a tener el espacio de este debate que es muy importante y que por fin llega. Estamos al debe en todos los aspectos con respecto a nuestros niños y adolescentes y es brutal lo que ocurre a diario.
Por lo cual coincido con lo que dice la diputada Viviana Delgado, porque ¿quién más que la sociedad es quien ha levantado la voz por nuestros niños? De hecho, muchas veces nuestro trabajo territorial lo que nos piden es buscar la alternativa de que haya una relación vinculante entre la voz de la sociedad con la toma de decisiones. Por lo cual también me sumo para ver y lograr que efectivamente eso quede y tenga que ser parte de esta nueva propuesta. Y además volver a priorizar lo que significan nuestros niños. No hay nadie hoy día que esté tras las rejas por la vulneración de los derechos de los niños durante tanto tiempo. Y eso habla de todos los sectores y todas las administraciones que han pasado desde la vuelta de la democracia. Y yo creo que es importante que lo hagamos, lo recuperemos y lo hagamos bien, y nos hagamos responsables, ya que hoy tenemos la oportunidad de trabajar por ellos. A continuación viene un punto que también es súper grave, que habla de la vulneración de derechos de una madrastra, de la venta de una pequeña boliviana por 350.000 pesos, y los abusos que han vivido, que vivieron esos dos niños y que viven muchos más. Y un llamado a no quedarnos callados. Tenemos que hacernos parte de la denuncia, aunque no pase nada. Tenemos que alzar la voz y tenemos que, de una vez por todas, hacernos cargo con el rol que nos corresponde, no solo como diputados, sino que como parte de la sociedad y como chilenos. Creo que eso es lo más importante. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Yo también tengo un par de preguntas en realidad, porque me pasó algo escuchándolo antes de que pueda hablar la subsecretaria respondiendo a las preguntas. Pero, a ver, nosotros hemos tenido 3 momentos, ¿cierto? En la historia de la protección de la niñez en nuestro país. Uno, cuando teníamos al Sename, todos juntos ahí. Después, cuando se crean los 2 servicios, con una ley de garantía que estaba mala, que estaba deficiente, que todos sabemos que no cumplía con todas las cosas que nosotros requeríamos tuviese para que estos 2 servicios que se crean pudieran funcionar bien. Y tenemos un tercer momento, que es hoy, con una armonización de esta ley que debería viabilizar la creación de estos 2 servicios, pero que a lo largo de estos ya 3 años, ¿no? Ha demostrado que efectivamente la ley de garantía no nos viabilizó ni nos facilitó la creación de estos 2 servicios con las facultades, las atribuciones, los recursos que se requerían para dar respuesta al problema que origina la crisis. Que la origina cuando había un cuestionamiento público al Sename, principalmente por los abusos, que esto era como lo público. Todos sabemos que la mayoría de los abusos, ya lo he dicho en otra oportunidad en este mismo espacio, no estaban mayoritariamente alojados en los servicios del Estado, sino que en las entidades colaboradoras, y eso hay que decirlo nuevamente, ¿cierto? En la OCA estaban ahí la mayoría de los casos que fueron denunciados de abuso, no al alero del Estado. Bueno, frente a esa crisis, yo siento que evidentemente tanto la sociedad civil, las organizaciones han ido enfrentando estos cambios. Como nosotros nos toca ahora discutir la ley de armonización, que lo que busca es arreglar los problemas que teníamos, porque la ley de garantía no nos ayudó a resolver los problemas, yo les quiero preguntar en esta etapa de la discusión, asumiendo esta historia de errores de parte del Estado y también de las entidades colaboradoras, ¿cómo ustedes ven lo que salió del Senado en términos de armonización? Es que eso es lo que yo quiero, con lo que me quiero quedar, ¿no? Perdón, más allá del diagnóstico de lo que cada rato me confundía un poco, no sabía si están hablando de lo que había antes o de lo que provocaba esta ley, ¿ya? Entonces, me gustaría saber cómo ustedes, como Bloque por la Infancia y la organización Crea Equidad, ven esta modificación a la ley de garantía, entendiendo que lo que busca es hacernos cargo de los errores que cometimos con la ley que se aprobó y que no viabilizó de la mejor forma por
muchos ejemplos, ¿no? Y que además tiene efectos prácticos, porque acá hemos tenido las denuncias de las casas de acogida, hemos tenido la denuncia porque no tenemos, hay un conflicto ahí con la judicialización de los niños, del acceso a la salud mental, bueno, y hartos temas de diversa índole, pero a mí me gustaría que ustedes nos dijeran, o a mí me gustaría que ustedes me aclararan, si esta armonización se hace cargo de aquellos problemas que se han visto con su experiencia, y yo la estoy poniendo aquí en valor, con su experiencia, si esta modificación a la ley de garantía nos permite solucionar esas deficiencias o no. Porque en el fondo no podemos dar todo el debate que se dio en el Senado, porque ya hay una propuesta clara de estas modificaciones, pero también queremos saber si lo que se votó allá está bien, ¿no? Y nos permite avanzar. Entonces mi pregunta va por ahí. No sé si se entendió, pero me gustaría que como que nos enfocáramos en este tercer momento, y ojalá el último, no tengamos que seguir modificando lo que se vota y lo que se crea porque seguimos equivocándonos, ¿no? Entonces ojalá lo hagamos una vez bien, ¿no? Y por eso que nos interesa saber su opinión. ¿Estamos? ¿Sí? Muchas gracias. ¿Puedo hacer Sí. una primera acercamiento? Quizás un primer error que se cometió, ¿no es cierto?, tuvo que ver con que la ley del servicio de protección especializada salió antes de la ley de garantía. Ese fue quizás un error. Ambas leyes. Entonces, la ley de garantía sale después, pero ya estas otras leyes estaban escritas. Y nosotros creemos que la ley de armonización tal cual está es un avance, evidentemente, tanto para la ley, fundamentalmente para la ley de garantía, porque eran espacios que ya habíamos conversado con la subsecretaria que eran débiles, ¿ya? Pero no creemos lo mismo con respecto a la ley de protección especializada. Creemos que la armonización de esa ley endureció más todavía, ¿ya? La desconfianza hacia las organizaciones que trabajan directamente con niños y niñas, al punto que la ley tiene 10 páginas de sanciones, la ley de armonización, la propuesta. 10 páginas de sanciones y un párrafo de colaboración en toda la ley. Entonces, cuando uno la lee, al final dice, ¿qué es lo que es esta ley? ¿Es el reglamento con que vamos a controlar? ¿O es una ley que da cuenta de cómo los niños y las niñas en protección especializada tienen la mejor atención posible para restituir derechos? Que uno es lo que espera, ¿no? Entonces creemos que ahí hay todavía, desafortunadamente, no está en la profundidad que tenemos. Me acaba de explicar la subsecretaria que quizás nosotros cometimos un error de comprensión, pero ahí te lo dejaría también a ti, Jorge, en relación a el COSOC de la sociedad civil, el Consejo de Sociedad Civil, que quizás nosotros leímos equivocadamente con esto de la técnica jurídica de las columnas, porque me mostraba la subsecretaria que no se tocó siquiera el COSOC, no se movió, por lo tanto se mantendría como tal. El desajuste está entonces en la coherencia que va a tener con el resto del quehacer, ¿no? Tanto en la mesa interinstitucional, ¿no es cierto?, donde no está explicitado, que es lo que habría que mirar con mayor detención. Pero ante la pregunta concreta de si es mejor, sí, es mejor. La ley de 20.430. La armonización de la 20.430. La armonización del servicio de protección especializada no es mejor, ¿ya? Rotundamente desde nuestra perspectiva. Y en relación a la ley 20.032, que es la de subvenciones, creemos que falta mucho ahí, porque hace un vínculo muy directo con la lógica de sancionar. Yo honestamente cuando la leí quedé así, yo decía, ¿dónde está la parte de colaboración? Porque en alguna parte la ley dice ejecutores de programa, en otra parte dice colaboradores acreditados, ¿no? Otra dice organismos colaboradores, y en ninguna parte se explicita qué estamos entendiendo por colaboración, cuál es la función de la colaboración, de modo tal de que realmente se entienda qué es estratégico. Eso desde mi parte. No sé si tú, Natalia o Jorge, quieren agregar algo. Gracias, Presidenta. Sí, muchas gracias, Presidenta. Lo que sucede es que hay un impacto real que tienen los 32 años de demora en hacer las transformaciones y reformas que eran evidentes. Mira, hay un dato que es brutal en realidad. Tuvimos la reforma procesal penal, y la reforma procesal penal estableció el año 2005 los tribunales de familia, ¿no es cierto? Bueno, pero Chile
por la unanimidad de su Congreso, había aprobado la convención, la unanimidad, nadie se opuso, ¿ah? El año 90. Y eso implicaba, entre otras cosas, que en términos de la institucionalidad debían crearse, por ejemplo, tribunales especializados en niñez. Chile fue vanguardia desde el año 27 con la generación de los tribunales de menores. Es decir, Chile tuvo desde el año 27 hasta el 2005 tribunales especializados en menores, se llamaban menores en esa época. Y obviamente que el cambio que tenía que haber hecho la reforma procesal penal era transformar aquello en tribunales de derechos de la niñez. Eso hubiese sido un avance. Pero lo deja en un genérico que es tribunales de familia y por ende subsume al niño bajo el paraguas de la familia. Que es la lógica tradicional, lo que conocimos en el pasado. En el fondo no le concede derecho propio a poder defenderse, a poder participar en el proceso. Bueno, ese es un ejemplo de los muchos, de lo que eso implicó. Y esa experiencia de 32 años de no haber hecho la reforma tiene impacto en el día de hoy, tiene impacto en lo que cuesta sacar adelante, por ejemplo, un servicio de protección especializado, que está en crisis. El cambio de nombre no cambia la crisis. El cambio de pasar del Sename a pasar al Servicio de Protección no significa que la crisis se terminó, solo que continuó bajo formas un poco más duras incluso. Esa es la sensación que nosotros tenemos en el territorio. Es decir, mucha de nuestra gente nos dice que estábamos mejor con el Sename para el trabajo directo que hacemos, porque por último teníamos instancias de discusión, podíamos conversar, podíamos trabajar sobre las orientaciones técnicas, etc. Y eso hoy día está quebrado. Es como que estuviésemos en dos campos distintos, siendo que para hacer este trabajo de protección de la niñez eficientemente, con alto nivel de calidad, etcétera, etcétera, tenemos que trabajar unidos, tenemos que trabajar articulados. No somos enemigos, ¿no? Y la lógica que instala la ley es como que si fuéramos enemigos y prevé que van a haber conflictos y esos conflictos se tienen que resolver vía enfrentamiento, ¿no? Entonces, y eso es absurdo. En una ley de derechos humanos, porque este es un servicio de derechos humanos, el servicio de protección, no puede instalar esa lógica. Lo que debe guiar la lógica organizacional y de gestión y de vinculación con la sociedad civil es la lógica de derechos humanos también. Y eso implica colaboración. Sí. ¿Quieres referirte? Porque ya me llegó el defensor, aunque tarde. No voy a dejar pasar 5 minutos para que podamos cerrar. Ya. Sí. Desde Cría Equidad hemos estado conversando mucho sobre cómo ha sido el proceso de armonización, especialmente con la ley del servicio, ¿no? Y nosotros desde ahí, de todas formas, aun cuando tenemos tenemos resquemores con el proceso y estamos totalmente de acuerdo con lo que han planteado desde el bloque, sí valoramos avances en el proceso de armonización. Por ejemplo, creemos que algo muy importante que se planteó la semana pasada cuando se inició la discusión, por ejemplo, es la inhabilidad de personas que hayan salido desde la institucionalidad, que antes trabajaban y podían ir a trabajar a organismos colaboradores y podían transitar de un lugar a otro sin que hubiera una inhabilidad frente a hechos que tenían ocurrencia en casos de corrupción, etc. Y eso lo valoramos mucho. Sí creemos que esta deuda, este tránsito, que además la diputada lo señalaba, de más de 30 años también dejó el proceso y aceleró un proceso de una ley que quizás no salió en las mejores condiciones. Y ahí también nos sumamos a lo que plantea el bloque en términos de la mirada punitiva, que entendemos que debe existir un control, que debe existir una rendición de cuentas. Nadie desde la sociedad civil o de los organismos colaboradores se podría plantear, porque trabajamos desde los derechos humanos y desde la concepción de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, en que existe una rendición de cuentas, pero a veces la situación, y quizás es una conversación que apareció mucho en el Congreso, pero que tiene que ver con cosas que pueden ser en lo doméstico y cotidiano de ese control, que deja fuera a una gran parte de la producción intelectual
social que ponen los organismos colaboradores que aplican a la calidad y a la protección. Y eso no lo logra tomar la ley. Y en ese sentido nos interesaría que estuviera sumado también, ¿no? Yo podría contar, por ejemplo, que Fundación Crea Equidad desarrollamos una línea muy interesante en términos de acceso a la justicia adaptada, que hemos expuesto en una serie de lugares y que cada vez que queremos poder construir, elaborar, producir un tribunal que tenemos, que es un juego para que los niños, niñas y adolescentes cuando vayan a los tribunales pueda bajar su ansiedad porque conocen por primera vez y aumentar la participación en sus propios procesos. Cuando lo vamos a construir no tenemos posibilidad porque no tenemos ítem de financiamiento desde el servicio. Entonces, creemos que es importante que se aperture la discusión, quizás no es el momento en el proceso de armonización, pero que sí se deje sentado que debe haber una discusión en la incorporación de esta mirada más amplia de lo que es la calidad de la protección especializada, pero especialmente en cómo funciona el financiamiento. Y la subsecretaria en la comisión, creo que fue en la Cámara de Diputados, no me recuerdo si fue en la Comisión de Familia o de Constitución, dijo algo muy cierto. Aquí hubo un acuerdo hace muchos años sobre cómo se iba a financiar el espacio de la protección especializada y quizás llegamos a un momento en que hay que volver a discutirlo, y hay que discutir y asumir esa discusión en términos de cómo se realiza ese sistema. Una discusión por eso. Nadie quiere debatir. Muchas gracias, de verdad. Vamos a tomar en consideración. Igual nos dejaron las intervenciones. Qué bueno que se aclaró el punto del COSOP. Vamos a darle, después del defensor, le doy la palabra. Bueno, entonces le doy 2 minutos. ¿Estamos? Ya. No, aclarado el punto del COSOP, que es un asunto de cómo son las columnas, a mí me cuesta un mundo leer los comparados, o sea, porque sobre todo que uno ahí tiene una ley de armonización, pero tiene las leyes de origen que después van a cambiar eso. No, el otro punto que creo importante es el tema digamos, de las sanciones. Podemos revisar, por supuesto, pero eso que hoy día aparece como un listado de sanciones son traslados, es un ordenamiento de las sanciones que estaban. Yo comparto que hay algunas que se podrían todavía discutir en términos de su intensidad, pero el listado de sanciones es ordenar lo que había desperdigado y ponerlo en un solo. De verdad se ven pesadas, pero cuando uno va atrás son prácticamente las mismas que estaban desperdigadas ahí. Entonces creo que ahí hay un elemento de conversación importante. Sí, no, correcto. Y lo último muy breve, es que respecto de los 18, 21 y 24 años del egreso, desafortunadamente la propuesta más específica llegó fuera del proceso de indicaciones, y una de las cosas ustedes pueden ver en la historia de la ley, uno de los elementos que se conversó con la comisión era poder retomar ese tema en el escenario de que hubieran indicaciones en esta instancia. O sea, ese tema se discutió con profundidad, había un cierto acuerdo, pero como indicación llegó tarde fuera de proceso. Entonces eso también es algo que se puede retomar, sí, pero nosotros no tenemos dificultad para retomar. Súper. Sí, efectivamente fue así. Se dio el ejemplo de las capacitaciones, de las pruebas y todo el proceso. Me acuerdo perfecto. Antes de darle la palabra al defensor, me acaban de informar que la biblioteca estaba atentos a lo que estábamos diciendo, y dicen que mañana mismo pueden venir. Así de eficiente esta biblioteca. ¿Cómo no los vamos a querer? ¿Ve? ¿Cómo no los vamos a querer? Así que lo que vamos a hacer es que los vamos a coordinar para que vengan el mismo día que ustedes vayan a presentar el comparado. Va a tener mucho que ver, así que será la próxima semana. ¿Les parece? Así que se acordó eso también. Le vamos a dar la palabra al defensor. Agradecemos la participación. No es necesario que se paren. Si pueden quedarse y escuchar y acompañarnos, además que como hay pocos parlamentarios, sí pareciera que estuviera lleno. La tiré igual, ¿no? Está bien. Defensor, bienvenido. Sabíamos que estaba en otros azares de su responsabilidad, pero acá estábamos esperándolo
en el punto 1, y lo voy a decir al tiro para que quede claro, recibir al defensor de la niñez, señor Anuar Quesille, para que exponga los antecedentes que tiene ese organismo acerca de los casos de graves abusos contra menores registrados recientemente en Rancagua e Iquique, y que fueron divulgados a través de los reportajes de la televisión, indicando qué medidas se han tomado al respecto. Defensor, tiene la palabra. Bien, muchas gracias, Presidenta, por la invitación. Y tal como lo habíamos señalado, y usted bien lo decía, estábamos precisamente en una sesión que se nos había previamente citado en la Comisión de Familia, justamente abordando la problemática. Lo voy a decir. Perdón, ahí. Es que igual si, a ver, tenemos un problema, porque si nosotros acordáramos que fuera secreta, no tengo los 9 parlamentarios para acordar. Y eso tendría que ser un acuerdo previo. Exacto, son 9 parlamentarios de los 13 que deberían haber acá. ¿Les parece que dejemos este tema para cuando tengamos el quórum? Porque es muy delicado, no puede tomar datos sensibles de los niños y niñas que me acaban de alertar. Me acaban de alertar y por eso paré, porque estamos hablando de cosas bien complejas. Y claro, acá cuando se incluye en la orden debía ser considerado al tiro el quórum, no lo tenemos. Entonces, bienvenido. Fue gusto verlo. Muchas gracias, Presidenta. No, si de hecho iba a pedir que fuera secreto. Bueno, pero si quiere referirse a otra cosa. No, es que la verdad es que es armonización. que si no estaríamos vulnerando. Presidenta, sí. Le doy la palabra, pero no se puede referir a los casos. No, Presidenta, muchas gracias por el espacio y solamente dejar consignado en la sesión que formalmente hemos solicitado a la Comisión poder ser invitados a participar del proyecto de ley de armonización. Ya. El defensor se dio cuenta de la Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Sí, porque vamos a tener que tomar el acuerdo primero. ¿Ya? ¿Estamos entonces? ¿Todo bien? Bueno, entonces por haberse cumplido el objeto de la sesión, hasta se levanta.